Es el alcalde de Manta que entregó al menos dos contratos de obra pública, uno por $500,000 para repavimentación, otro por $3 millones para construcción de vías a las empresas Avilmat y Mantavía. ¿Qué empresas son estas? Bueno, son las empresas que tenía el narcotraficante Leandro Norero para hacer negocios con el municipio de Manta, cabalmente. Y resulta que con ese nombre, con el nombre de este señor, se le, se le ocurre a la alcaldesa Marciana Valdivieso a bautizar a esta obra que terminará siendo emblemática, no solo de su gestión, sino de la ciudad de Manta, ¿no? El parque, así se llamará para siempre, el Parque Agustín Intriago. Eh, Megaparque, Megaparque, perdón, el nombre es Megaparque Megaparque. Centenario Agustín Enchago. Claro, el parque tiene 16 hectáreas. Y llega Daniel Noboa, que supuestamente está empeñado en una guerra a muerte contra la corrupción y contra el crimen, y con su presencia legitima todo este delirio, Martín, al asistir a esta, sin decir esta boca es mía, a esa sesión solemne del municipio, que es a la vez el acto de inauguración de este parque tan bonitamente bautizado. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Hoy en Politizados vamos a hablar de un tema que no tiene pero ni la más mínima importancia comparado con lo que pasó el martes en Estados Unidos con la elección de Donald Trump No, como presidente de los Estados Unidos. Eh, pero es un tema, es un tema que nos, que nos saca de quicio, sí, que que nos nos pone mal. indigna, que nos pone mal, nos pone intensos y que Así es que cre- perdonarán la intensidad de este episodio. perdonarán la intensidad, pero que si nadie se acuerda de este tema, yo estoy convencido, y seguro que Roberto también pensará igual, que todos, la gente va a creer que es un asunto normal, que hay que tomarlo como algo normal. De hecho, vamos a hablar de algo que pasó hace 3 días y que nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada, ¿no? Se trata de un tema que está hoy en la sección de opinión de Expreso, que es una excelente sección, y que tiene que ver con la inauguración del megaparque Agustín Intriago en Manta. Es precisamente el tema de la elección de este nombre del exalcalde de Manta, asesinado poco antes de las elecciones pasadas. En Eh, junio del 23. sí, que fue asesinado, nadie atinaba bien a ver qué pasó y luego salieron algunos datos, aunque ya para entonces ya se conocía algunas cosas de Agustín Intriago, ¿no? Y nos causa indignación este tema porque el nombre que llevará el parque, que es de este personaje, es la de una persona que estuvo enredado hasta el cogote con temas muy feos y que son básicamente los del narcotráfico, ¿no? Claro, él murió, nunca fue investigado, etcétera, pero haberle puesto el nombre de Agustín Intriago, aunque sea por los cabos sueltos que dejó, que son bastantes espantosos, es un tema que nos indigna, que nos indigna profundamente. Sí, de hecho es el tema de mi artículo de opinión del día de hoy en Diario Expreso, Martín. Y antes de seguir adelante, creo que hay que recordar quién fue Agustín Intriago, ¿no? Un alcalde de Manta muy popular, asesinado en junio del año 23, víctima de las mafias con las que pactó o a lo mejor con las que no pactó, o sea, con las enemigas de aquellas con las que pactó, asesinado por las mafias en todo caso. Eh, lo sabremos quizás en el desarrollo del caso Metástasis. Eh,
es el alcalde de Manta que entregó al menos dos contratos de obra pública, uno por $500,000 para repavimentación, otro por $3 millones para construcción de vías a las empresas Avilmat y Mantavía. ¿Qué empresas son estas? Bueno, son las empresas que tenía el narcotraficante Leandro Norero para hacer negocios con el municipio de Manta, cabalmente. Porque nada mejor que el sector público para lavar dinero sucio, como bien sabía y decía nuestro amigo, el ex candidato, ex asambleísta asesinado Fernando Villavicencio, que fue el primero en denunciar los contratos del alcalde con Leandro Norero. A cambio de esos contratos, según el testigo del caso Metástasis, Eli de Angulo, alias Estimado, a cambio de esos contratos, Agustín Entriago recibió $500,000 de las cuentas de Norero. Eh, Finalmente, podemos decir que según Mayra Salazar, se acordarán de Mayra Salazar, testiga especial del caso Purga, ¿no? En- Sí, amiga de Cristina Reyes. amiga de Cristina Reyes y precisamente en un chat de Mayra Salazar con Cristina Reyes, Mayra Salazar le explica a Cristina Reyes que el alcalde Entriago, y esta es una conversación, un chat que ellas tienen a raíz del asesinato de Entriago, ella le explica que el alcalde Entriago trabajaba con los choneros, están chateando, tratando de explicarse por qué, el porqué del asesinato del alcalde. Y Mayra Salazar le explica, bueno, trabajaba con los choneros. Cristina Reyes le pregunta, ¿los tenía en el municipio? Y Mayra Salazar, que Sí, todo lo sabía, dice, sí, los tenía en el municipio. Bueno, ese es el señor cuyo nombre ha sido usado porque es ahora un prohombre, según la alcaldesa Marciana Valdivieso. eh, con el nombre de este señor se ha bautizado el parque más grande, no solo de Manta, no solo de Manabí, del perfil costanero de la República del Ecuador. Es un parque gigantesco. sí. Y resulta que con ese nombre, con el nombre de este señor, se le ocurre a la alcaldesa Marciana Valdivieso a bautizar a esta obra que terminará siendo emblemática, no solo de su gestión, sino de la ciudad de Manta, ¿no? El parque, así se llamará para siempre, el Parque Agustín Intriago. Eh, Megaparque, Mega Parque, perdón, el nombre es Megaparque Mega Parque. Centenario Agustín Enchago. Claro, el parque tiene 16 hectáreas, no es poquita cosa. Eh, con una colina desde donde se ha instalado un mirador para que se domine el mar y la ciudad, ¿no? Desde las alturas. Eh, tiene un teatro para 5.000 personas, lo cual también está muy bien para la ciudad de Manta. Como el parque en sí, está muy bien que la ciudad de Manta tenga un parque como este. El problema es el No, pues y nombre. Manta se merece un parque de esos y más, ¿no? O sea, Manta es Sí, una ciudad hermosa, claro, es un parque que toda ciudad se merece tener, pero no, pues especialmente Manta. llamando. Es como que, Roberto, es como que aquí decidieran que el parque de la Carolina se va a llamar Wilman Terán, una cosa así. ¿Tú irías a caminar Sí. al parque Wilman Terán? Es que si el Parque de la Carolina se llamara Wilman Terán, sería un escándalo y la ciudad se opondría. Pero en Manta no está pasando eso. Y yo creo que ese es el meollo del problema, ¿no? O sea, no es ningún escándalo, sino que es la cosa más normal que el gran parque de Manta se llame Agustín Intriago, con los antecedentes que acabo de mencionar del señor Intriago. Eso preocupa, ¿no? Sí, Sí. Ahora, claro, se dirá que ese fue un nombre elegido por el pueblo, porque ¿cómo se dio el nombre del Parque Agustín Intriago? El municipio de Manta hizo un concurso. En ese concurso propuso, no sé, no me acuerdo si 5 o 7 nombres, pero dos de ellos eran Agustín Intriago. Era Parque Centenario Agustín Intriago, no, Megaparque Centenario Agustín Intriago era uno de ellos y Megaparque Agustín Intriago era otro. Y finalmente salió el Megaparque Centenario Agustín Intriago, que es básicamente el que la
el que la alcaldesa quería, ¿no es cierto? Este, y se dirá que por el hecho de haber sido un concurso popular que lo eligió el pueblo, yo diría que el pueblo es mucho decir, es un concurso en el que votarán las personas interesadas y muchas veces votarán las personas movilizadas, quizás movilizadas por la propia alcaldesa que ha decidido convertir a Agustín Intriago en el prohombre del municipio de Manta, que con eso ya está perdonado el asunto, que eso explica este bautizo, pero la verdad es que eso en realidad es peor, ¿no, Martín? O sea, el hecho de que la Sí, alcaldesa ejerza este tipo de pedagogía, que el municipio proponga ese nombre para que el pueblo lo elija y que finalmente sea electo, yo creo que es peor aún a que solamente fuera la idea de un burócrata. O sea, el hecho de que el pueblo elija ese nombre y que ese nombre haya sido propuesto por el municipio, a mí me parece, no sé, aún peor. sí, es que lo que el hecho de que se llame Agustín Intriago no es poca cosa, Roberto. O sea, realmente no es poca cosa. Em, y es eso lo que nos tiene así absolutamente absortos, ¿no? Absortos. Se podrá, a ver, habrá gente que diga, perdón por la cámara, esto es así, ya. Está Habrá gente, un poco torcido, Martín. sí, es que ahora el Zoom salió al revés y no entiendo por qué. Bueno, habrá gente que salga a decir que no, que Agustín Intriago no fue condenado por un tribunal, que no se puede atentar contra el principio de la inocencia, Presunción de... etcétera. Sí, la presunción de inocencia, pero Roberto, digamos las cosas claras y cómo son. O sea, es muy triste, pero si no lo hubieran asesinado en junio, lo más seguro es que hubiera sido detenido y caído preso en diciembre con los operativos del caso Metástasis, en donde el señor está embarrado hasta las orejas. Eso no hay cómo negarlo, eso es así. Es que no hay cómo olvidar los chats, esos chats de teléfono, esas conversaciones que tenían el narcotraficante Leandro Norero, que es el que, gracias a él, al que se destapa todo. No es que gracias a él, sino a partir de él se destapa todo lo de Metástasis, de Norero con Javier Jordán, otro tipo muy oscuro, eh, donde hablan de Intriago en algunos pasajes y lo describen como una pieza clave para el lavado de dinero, ¿no? Y es que en efecto, Leandro Norero estaba lavando su dinero del narcotráfico con contratos en el municipio de Manta. Yo me acuerdo clarito, antes de que asesinen a antes de que asesinen a Intriago, Fernando Villavicencio ya había contado que cuando allanan la casa de Jordán en esa mansión eh, que había sido de algún amigo de Lenin Moreno, eh, perdón, ahí estaba viviendo Norero en esa casa cuando lo detuvieron, o sea, antes de la muerte de Norero. Encuentran en esa casa los contratos de las empresas de estas que tú mencionaste de Norero con el municipio de Manta. Entonces ya cuando lo asesinan ya estaba bajo sospechas y suspicacias el tema de Agustín Intriago. Cuando lo matan ya no es que estaban matando a una persona de una hoja impecable, ya habían estas dudas de estos contratos, y ahí Fernando Villavicencio explicaba cómo funciona este sistema para lavar en el sector público. Es básicamente, se hace cargo de contratos para hacer obras como una calle, una cancha o un paso a desnivel,
y él ponía la plata para la inversión y luego el municipio de Manta le pagaba. Claro, para los municipios era fantástico porque no tenían que poner un anticipo para la obra, sino que al final de la obra se pagaba la obra. Y ahí era donde funcionaba el lavado, Roberto. Sí, de esos chats también podemos recordar, Martín, que Norero y Jordán consideraban a Santiago como en la época de elecciones, cuando estábamos en tiempo de campaña electoral para elegir alcaldes, ellos hablaban de Santiago como su candidato a la alcaldía de Manta, ¿no? Incluso pedían que otras candidaturas no se metieran con él, otras candidaturas de partidos afines como el correísmo, por ejemplo, que era su partido afín en su partido afín en otros municipios. En Manta no, porque en Manta su candidato era Intriago. Pero yo quisiera regresar al tema del nombre, porque claro, dije ya que fue electo, fue un nombre elegido en un concurso público, pero también es verdad que ese nombre elegido en un concurso público fue ratificado por el Consejo. Hubo una votación en el Consejo y el Consejo aprobó. El Consejo Municipal de Manta, con tan solo 3 abstenciones, ¿no? El Consejo ratificó ese nombre. Estamos hablando del mismo Consejo Municipal que no dijo ni pío en diciembre de 2013, perdón, de 2023 cuando estalló el caso Metástasis, cuando se dieron los operativos del caso Metástasis, hubo varios medios de comunicación que intentaron obtener reacciones en el Consejo de Manta, que es el consejo que había sido el consejo Claro. de Agustín Inquiago, y no dijeron una palabra, porque cuando estalló el caso Metástasis, salió a la luz todo esta vinculación de Inquiago con el narcotráfico. Y Lo cual ahora, es imperdonable, ¿no? Es imperdonable del Consejo. Es como, poniendo otra vez el ejemplo que puse hace un momento, es como que en un supuesto concurso público le pongan al parque aquí de la Carolina, un parque, ¿cómo es? Megaparque Wilman Terán, y sí, que el porque lo votó Consejo, el pueblo. y que, claro, porque el pueblo lo escogió y el Consejo Metropolitano diga, ah, bueno, ya, bacán. No, Sí, pues, pero el pueblo lo votó, pero porque el Consejo Metropolitano propuso un concurso en el que puso ese nombre por delante 2 veces y que, como dije antes, es el nombre preferido de la alcaldesa. Si no, escuchemos este audio, escuchemos qué es lo que dice la alcaldesa Marciana Valdivieso sobre este nombre que parece que le encanta. Que el megaparque fue la obra de los sueños de Agustín, haciendo justicia con aquel hombre que nos enseñó a ver a Manta con rostro de hija. Y para mantener ese legado, sí, hoy vemos a Manta con rostro de hija, de hijo, de padre, de madre, de abuelo, de abuela, hasta de mascotitas. ¿Y saben por qué? Porque en Manta somos familia. Y esta familia ha decidido que el megaparque se llame Megaparque Centenario Agustín Intriago. ¿Escuchaste eso, Martín? sí, Hay, 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 impresionante. hay ahí toda una pedagogía que está impartiendo la alcaldesa a los ciudadanos y lo que la alcaldesa está enseñando a los ciudadanos es que la corrupción, y no cualquier corrupción, Martín, sino la connivencia con el crimen organizado, porque de esa corrupción estamos hablando, es un hecho menor cuando se mira a la ciudad con ojos de hija. Eso es lo que Así, dice, así dice ella, ojos de hija, sí, sí. sí, lo que sea que eso signifique. Estamos hablando de la connivencia con el crimen organizado. Y yo digo, Martín, se ha dicho que el subdesarrollo es la incapacidad de unir una cosa con otra, ¿no? Es la incapacidad de establecer relaciones entre los hechos. Y lo que estamos viendo aquí es exactamente eso, ¿no? Es, tenemos una ciudad que es víctima del crimen organizado, donde toda la gente se queja del crimen organizado, se meten en el hospital y matan gente, hay asesinatos y sicariatos y todo lo que quieras. Y tenemos un alcalde que fue de esa ciudad y que hizo negocios con el crimen organizado. Pero nadie es capaz de relacionar una cosa con otra. Es inaudito, Martín. O sea, supongo que Marciana Valdivieso dirá al presidente Noboa, que por cierto estuvo el lunes de esta semana en Manta, y ya vamos a hablar de eso,
dirá que el gran problema de la ciudad de Manta es el crimen organizado. Y mientras se queja del crimen organizado, le está poniendo el nombre de su obra emblemática al alcalde el nombre del alcalde que pactó con el crimen organizado y es incapaz de relacionar una cosa con otra. Bueno, eso es el subdesarrollo, ¿no? Claro. Y, y es como para que las futuras generaciones, la gente, empiece a pensar que transar con el narcotráfico, lavar dinero con el narcotráfico, no sabemos qué más hay atrás de esta figura, es perfectamente normal, ¿no? Es como, es que date cuenta, Roberto, es perennizar en la memoria de una ciudad, en el imaginario colectivo de toda una sociedad que una persona vinculada con el narcotráfico, eh, no estoy diciendo que haya sido un narcotráfico traficante como Pablo Escobar o algo así, pero No, pues que él una, no era narcotraficante. sí, pero una persona vinculada a esto tenga el trato de un prócer, ¿no? Eso es. Eh, entonces, aquí por aquí hay una plaza donde está San Martín, pero ponerle, o sea, hay proporciones, pues, de un parque, el nombre de un parque, el nombre de una calle, el nombre de, es como para que se perennice algo que es ejemplar, ¿no es cierto? Por lo general, los parques llevan nombre de gente ejemplar, que es un ejemplo para la sociedad. Lastimosamente, esta sociedad parece que ha matado el ejemplo, perdón, que ha matado el concepto del ejemplo. Si no fuera porque esto que estamos diciendo nos conmueve y nos indigna, no estaríamos ahorita, tal vez estaríamos aquí hablando de Trump y de eso, pero no. Pero bueno, Roberto, yo te invito, tenemos que ir a una pausa y luego para que sigas con algo que está en tu columna, que es la presencia del presidente en el lugar. Ujú. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, Martín, me quedo con algo de lo que dijiste hace un rato, esta idea de la ejemplaridad pública de la que ya hemos hablado en otras veces, ¿no? Em, Parece haber muerto entre nosotros. O sea, si la ejemplaridad pública es haber pactado con las mafias del narcotráfico y con los choneros y haberles dado contratos, y con eso te ganas el derecho a que con tu nombre bauticen la obra emblemática de una alcaldía, creo que estamos perdidos, ¿no? Y luego viene lo peor, Martín, o sea, el día lunes. Llega el presidente de la República, Daniel Noboa, porque el lunes era un aniversario, el 102º aniversario de la cantonización de Manta, me parece, y había una sesión solemne, y esa sesión solemne del municipio de Manta se dio en el Parque Centenario Agustín Intriago, y no solo que era la sesión solemne en el parque, Mega el parque. megaparque, no solo que era la sesión solemne en el megaparque Centenario Agustín Entriago, sino que en esa sesión solemne se daba la inauguración del megaparque Centenario Agustín Entriago. Y llega Daniel Noboa, que supuestamente está empeñado en una guerra a muerte contra la corrupción y contra el crimen, y con su presencia legitima todo este delirio, Martín, al asistir a sin decir esta boca es mía, a esa sesión solemne del municipio, que es a la vez el acto de inauguración de este parque tan bonitamente bautizado. Y ni a él, ni al ejército de asesores y comunicólogos que lo rodea y que debe haber ido con él hasta el megaparque, se le ocurre que quizás no es tan buena idea. Porque, a ver, Martín, estas cosas ni siquiera tenía que haber hecho escándalo. Estas cosas se arreglan tras bastidores. Estas cosas se arreglan con una llamada telefónica. Bastaba una llamada telefónica desde Carondelet para decirle, señor alcalde, no, el presidente no va a ir al parque. Alcaldesa en este Señora caso. alcaldesa, señora alcalda,
Señora alcaldesa, el presidente no va a ir a participar en la inauguración de un parque que lleve ese nombre. O sea, a mí me habría parecido algo elemental, ¿no? Una cosa de cuidado de la propia imagen presidencial y de cuidado y de visión de lo que son las políticas presidenciales con respecto a la corrupción y al narcotráfico, pues, porque bastaba esa llamada telefónica y yo creo que habrían disuadido a la alcaldesa, si no de bautizar el parque con ese nombre, sí por lo menos de hacer la sesión solemne con la presencia presidencial en ese parque. Pero ¿qué va? Pues aquí todo da lo mismo, aquí no hay sentido de la conveniencia, no hay sentido menos aún de la vergüenza. Aquí convivimos con el crimen y es normal, Martín. O sea, yo digo, somos tontos o perdimos el decoro y finalmente nos vale tres atados. Y es que el hecho de que la gente que está alrededor del presidente, asesores y comunicólogos, que se supone que deben ser sensibles a estas cosas, el hecho de que a nadie haya dicho nada, que no haya dicho, hey, presi, no, 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 allá no. Eso es un pésimo síntoma, es una pésima señal. ¿En manos de Eh, quiénes estamos, Martín? Claro, claro, o sea, capaz y entras a un bus y la gente no sabe bien quién es Intriago, qué sé yo, pero ¿y esa gente que trabaja en Carondelet, qué? O sea, Mm. si ya llegó esta anomia, esta cosa de que ya nada nos importa hasta esos niveles, es porque ya pues, ya que nos lleve el demonio. No nos olvidemos que estamos en la era de la narcopolítica. El drama del Ecuador actual, yo sé que van a decir que es la violencia, pero esto es parte de esto. Es la narcopolítica, la relación entre los políticos y el narcotráfico. Y Agustín Intriago, por lo que se vio en los chats de Metástasis, en las confesiones de Mayra Salazar, en las confesiones de Elibe Angulo, Y en los eh, contratos del municipio, y los contratos del sobre municipio todo. es digamos, algo así como el símbolo de la narcopolítica. ¿Cómo se les ocurre poner el nombre y cómo a nadie se le ocurre decirle al presidente, vea, mejor vámonos por aquícito nomás, no nos quedemos en este parque? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.